Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 7 de nuestra relación de problemas de cálculo vectorial. El ejercicio 7 dice así, dice, dada la función vectorial dependiente del parámetro t, r de t con vector, flecha de vector, es igual a A, que multiplica coseno de bti más seno de bt j, donde a y b son dos constantes numéricas. Calcúlese a, el módulo de r de t como función de t, b, su derivada con respecto al tiempo, con respecto a t y su módulo, y c, el ángulo que forma r de t y su derivada. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a pasar a hacer el ejercicio. Vamos a pasar a hacer el ejercicio. Bien, primero que vamos a hacer es escribir la expresión del vector r de t. Entonces, r de t, r que depende del parámetro t, el vector r, que depende del parámetro t, va a ser igual a quién? A coseno de bti más a seno de btj. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿quién es r de t en módulo? Pues r de t en módulo será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿eh? Será a coseno de bt al cuadrado más a seno de bt al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto sale de que r de t en módulo es igual a la raíz cuadrada de r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado. ¿De acuerdo? De ahí sale. Bien. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado coseno cuadrado de bt más a cuadrado seno cuadrado de bt. Muy bien. Esto es igual a, puedo sacar la raíz, el factor común, la a, entonces me quedaría a cuadrado, factor común de coseno al cuadrado de bt más seno cuadrado de bt. Pero esto, por definición, ¿cuánto vale? Esto es 1. ¿Por qué? Porque el seno cuadrado de cualquier ángulo, θ, más coseno cuadrado de cualquier ángulo, eso vale 1. Sea θ el ángulo que sea. Entonces me queda la raíz cuadrada de a cuadrado, entonces me queda a. ¿Vale? Luego ya sabemos que el módulo de r de t, que podemos escribir así, o simplemente, o también, perdón, así, pues va a ser igual a a. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a calcular el apartado B, que lo que me dice es que calcule la derivada. La v, que es la derivada de r con respecto al diferencial t, va a ser igual a quién. Pues va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de quién. De a coseno de bt y más a seno de btj. ¿De acuerdo? ¿Y esto quién es? Esto es la suma de la derivada de una suma, que será la suma de las derivadas. Entonces, esto es igual a la derivada diferencial t de a coseno de bt y más derivar con respecto a diferencial t de a seno de btj. ¿De acuerdo? Por la propiedad que hemos dicho, de que la derivada de una suma es la suma de la derivada. Y ahora vamos a tener en cuenta una serie de consideraciones. Esto es la derivada de un producto, pero aquí es constante la a y la i. Repito, la a es constante y la i. Luego la a y la i salen fuera, porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de esa función. Es decir, que esto me quedaría como a i, la derivada diferencial t de quién, de coseno de bt. ¿De acuerdo? Muy bien. Y análogamente, pues aquí pasa lo mismo. Esto sería a y j, puedo sacarla fuera y me quedaría a j, la derivada diferencial t de seno de bt. ¿De acuerdo? Igual. Muy bien. Pues seguimos. Entonces, esto me quedaría a i, y ahora la derivada del coseno de bt es b por el seno de bt más aj, y ahora la derivada de todo esto es b por b por menos coseno de bt, pero el menos lo voy a poner aquí delante. Entonces me queda menos ajb
coseno de bt. Igual, entonces, operando esto un poquito, me quedaría, y sacando factor común, por ejemplo, AB, me quedaría AB factor común de quién? De seno de BTI menos coseno de BTJ. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a calcular ahora el módulo de V. Vamos a calcular el módulo de V. Entonces, módulo V, que podemos escribir así también, será la raíz cuadrada de AB. Y ahora seno de BT al cuadrado más coseno de BT al cuadrado. ¿Vale? Y eso a quién es igual. Esto otra vez vuelve a valer ¿cuánto? Esto otra vez vuelve a valer 1. Observar aquí que hemos puesto coseno de BT al cuadrado, porque esto sería esto al cuadrado más quién, más esto al cuadrado. Aunque ponga aquí menos coseno, pero además como está al cuadrado, esto es al cuadrado. Entonces esto me queda la raíz cuadrada de quién, de AB, y eso es igual a quién, a B. Muy bien. Pues con eso ya estaría hecho el apartado B y ahora tan solo queda el apartado C. El apartado C, y para calcular el ángulo que forma, voy a hacer el producto escalar de R por V. R por V. Muy bien. Entonces, esto será módulo de R, ¿por qué? Por módulo de V, por coseno de tita. Despejando de aquí, coseno de tita va a ser igual aquí a R por V partido de módulo de R partido aquí por módulo de V. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es realizar el producto escalar de R por V. Entonces R por V escalarmente va a ser igual a va a ser igual a multiplicar estos vectores. Vamos a escribirlo así, coseno de BT, perdón, hemos dicho a coseno de BTI más seno de BTJ. ¿Vale? ¿Por qué? Por AB, abro paréntesis, la expresión que he obtenido antes, seno de BTI menos coseno de BTJ. No olvidemos que es de aquí. Aquí tenemos el vector V, ¿vale? AB, seno de BTI menos coseno de BTJ. ¿De acuerdo? Bueno, los escalares que son el A y AB los puedo multiplicar fácilmente. Esto sería A cuadrado B. Y ahora vamos a meter entre corchetes. Este sería coseno de BTI. ¿Esto cómo se multiplica este producto escalar? Pues las I con las I y la J con la J. Entonces me quedaría coseno de BT. ¿Por qué? Por seno de BT. Y todo positivo. Vale. Y ahora este seno de BT. ¿Por qué? Por menos coseno de BT. Menos seno de BT, coseno de BT. Pero esto, si nos fijamos, esto es igual a esto y signo contrario. Luego, ¿esto cuánto vale? 0. Luego todo esto vale 0. Conclusión. R es perpendicular a V. ¿Por qué R es perpendicular a V? Porque su producto escalar vale 0, no siendo 0 el módulo de ninguno de los dos. Entonces, para que esto valga 0, el coseno de 90, el coseno de tita vale 0, lo que implica que tita es igual a 90 grados. ¿Vale? Y con eso quedaría resuelto el ejercicio. Vamos de nuevo a repasarlo, pero sí nos gustaría añadir un apartado más. Como hemos dicho, acabamos de mostrar que R es perpendicular a V, porque al hacer el producto escalar de R por V me sale 0, ¿vale? Y entonces esto implica que como este es el módulo de R por V por coseno de tita igual a 0, esto implica que al no ser 0 ni R ni V, pues coseno de tita vale 0, lo que implica que tita igual a 90 grados, por tanto son perpendiculares. Muy bien. Esto podemos haberlo sacado de otra propiedad que hay, de otro ejercicio que hay, demostrar que si un vector
es de módulo constante, L y su derivada son perpendiculares. Entonces el ejercicio diría algo así: demostrar que si un vector R es de módulo constante, esto se puede escribir así, el módulo de R es igual a constante, pues entonces L y su derivada son perpendiculares. Esto implica que R es perpendicular a diferencial R, o diferencial R con respecto a diferencial T. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Supongamos que R, el módulo de R, es constante. Si yo calculo el producto escalar de R por R, este producto escalar me quedará de la siguiente manera. Sería módulo de R por módulo de R por coseno de 0, porque el R y R forman un ángulo de 0 grados, y esto es ¿cuánto? 1. Entonces esto me queda R cuadrado. Y por tanto, si R es constante, con la misma razón, R cuadrado será igual a como a constante, ¿de acuerdo? Entonces, si yo derivo, por ejemplo, R, diferencial R por R, esto será, ¿cómo haremos esta derivada? Pues será la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, porque son los mismos. Entonces me queda aquí 2R diferencial R. No olvidemos que el producto escalar es conmutativo. Puedo poner R por diferencial R o diferencial R por R. Y eso, fíjense que esto es la derivada de R por R, o lo que es lo mismo, la derivada de R cuadrado. Pero la derivada de R cuadrado, lo voy a poner aquí, de R cuadrado, es lo mismo que la derivada de una constante. ¿Y eso cuánto vale? 0. Entonces, ¿esto cuánto me queda? 0. Luego, si esto vale 0, es porque R, entonces es perpendicular aquí a diferencial R. Y esto mismo lo puedo hacer, pero derivando con respecto al tiempo, si quiero. Con respecto al tiempo, es decir, si R es constante, entonces la derivada diferencial T de R por R, ¿vale? Pues sería la derivada del primero con respecto al tiempo, por el segundo se derivar, más ¿quién? Más el primero por la derivada del segundo. El primero por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Es decir, sería 2R por diferencial R diferencial T. Y eso valdría 0, lo que implicaría de nuevo que R es perpendicular a diferencial R diferencial T. Con lo cual podríamos haber resuelto nuestro ejercicio conocido este resultado. Demostrar que si un vector R es de módulo constante, pues entonces él y sus derivadas son perpendiculares. Bueno, podríamos haber resuelto la última parte del ejercicio. No otra, la última parte del ejercicio. Bueno, pues vamos a repasar rápidamente todo lo que hemos visto en estos ejercicios. Muy bien, vamos a repasar cómo era el ejercicio. Me daban R de t, ¿de acuerdo? Y me pedían que calculase una serie de parámetros. Me daban R de t, que tenía esta forma, y me pedían que calculase primero el módulo. El módulo es la suma de cada una de las componentes al cuadrado, ¿vale? Ahí lo tenemos escrito: R cuadrado más R sub x cuadrado, o eso es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones tendría que poner R sub x cuadrado más R sub cuadrado más R sub z cuadrado raíz cuadrada. Bien, bueno, pues yo opero, saco factor común al cuadrado y me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, pero eso vale 1 por trigonometría, porque el seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno de cualquier ángulo vale 1. Bien, queda la raíz cuadrada. Luego tengo un vector que es de módulo constante, porque A era una constante. Vamos a hacer el apartado B, que consiste en calcular su derivada con respecto al tiempo. Pues tengo una derivada de una suma, y la derivada de una suma será la suma de las derivadas, ¿vale? Bien, derivo entonces por cada una de las partes, teniendo en cuenta que la A y la I son constantes y salen fuera, y la J también. Y entonces, si yo opero haciendo esas derivadas,
pues me queda AI B seno de BT más AJ B coseno de BT J. Pero el coseno menos, porque la derivada del seno es el menos coseno. Y puedo sacar factor común, ¿vale? Entonces, el módulo de V quedaría esta expresión. AB por la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿vale? Y eso vuelve a valer 1, como dijimos, ¿vale? Entonces, y ahora vamos a hacer el producto escalar de R por V para calcular el ángulo que forma. Sería el módulo de uno por el módulo de otro por coseno del ángulo que forma. Y el coseno de θ lo podríamos calcular así, como el producto escalar de R por V partido por el producto de sus módulos. Y recordamos que el valor que tenía R y el valor que tenía V, que lo habíamos calculado anteriormente. Y ahora tendremos que multiplicar componente a componente, aunque antes podemos operar con las constantes A y B. Tengo coseno BT por seno BT menos seno de BT coseno BT. Entonces se me van. Entonces resulta que R y V tienen que ser perpendiculares, ¿vale? ¿Por qué tienen que ser perpendiculares? Porque su producto escalar da 0. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y ni R ni V son el vector nulo, el vector 0. Entonces no queda más remedio que sean perpendiculares de 90 o menos 90 grados, como queramos. Y esto podríamos haberlo demostrado o llegado a la conclusión si hubiésemos conocido este resultado. Hay un resultado en cálculo vectorial que dice que si un vector R de módulo constante, entonces él y sus derivadas son perpendiculares. Vamos a demostrarlo. Ahí tienen, si el vector es de módulo constante, pues el cuadrado de su módulo también será constante. Y si yo derivo la derivada de su producto escalar, la del primero por el segundo sin derivar, la del segundo por el primero sin derivar. Y la derivada de una constante, por supuesto, vale 0. Por tanto, llegamos a la conclusión de que R y diferencial R son perpendiculares. Esto podría haberlo hecho también derivando con respecto a quién, al parámetro t, que en los problemas de física normalmente es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces podríamos haber hecho esta última parte del ejercicio aplicando el resultado de este teorema. Bueno, pues con esto queda terminado este ejercicio.